¿Cómo te va, Adrián? Buen día quien nos escucha. Pues hoy día estamos muy presente el tema de la demanda de los Estados Unidos sobre estos 10 claros criminales que son estos políticos de Morena en el estado de Sinaloa. Me parece que las pruebas son contundentes, evidentes, las tiene claramente el ejército, el G2 del Ejército de México, también el documento que llevaron en el PRI, el PAN y el PRD después de la elección 2021 a la Organización de Estados Americanos, con evidencias contundentes de los arrestos, de las desapariciones, etcétera, que el crimen organizado había hecho en apoyo a la elección de Rubén Ochoa. Pero lo quiero dejar un lado ahora y concentrarme en un tema que puede parecer abstracto, pero que me parece de enorme importancia, y es la concentración de la riqueza en el mundo. Recién he leído un extraordinario texto de un periodista español, Francisco de Zárate, en la sección de negocios del País, donde hace un resumen muy sintético, pero que me parece importantísimo para tener contexto de ver qué es lo que ocurre en el mundo. Bueno, en principio, 4 o 5 cosas. Una, que toda la riqueza acumulada del mundo equivale, en números redondos, a 500 billones de dólares. Este sería el 100%. México de eso representa 1.6 billones de dólares, para que nos demos como cuenta. De 14 economías del mundo, 1.6 billones de esos 500 billones. Pero esos 500 billones, 322 se concentran en lo que se considera el norte del mundo, que equivale entonces al 67%, y en el sur solo se concentran 155 billones, o sea, el 32.7%. Digamos, en bruto, el 70% de todos los recursos del mundo se concentran en los países del norte y el 30% en los países del sur. Y esto se agrava si uno asume que en el mundo hay 8.200 millones de habitantes, y de esos, en el norte solo vive el 20%, 1.600 billones, y en el sur 650 millones, o sea, 80%. Entonces hay un enorme desequilibrio, pues, entre la concentración del ingreso y la población que lo concentra. De manera contundente, brutal, diría, este estudio muestra cómo solo 12 de las 20 multimillonarios, 12 de los 20 multimillonarios, entre los que se encuentra Elon Musk, que es el más rico del mundo, Pash, Brian Bezos, Zuckerberg, etcétera. Entre los 12 primeros de los 20 billonarios tienen más dinero que la mitad de la población mundial, más dinero que 4.000 millones de personas, y que te revela la injusticia brutal que hoy vivimos en el mundo. Y bueno, dentro de esos 20 hay un mexicano, como ha salido en las listas anteriores, que es Carlos Slim, con 132.000 millones de dólares. El que tiene más es Elon Musk, que tiene 627.000 millones de dólares. Los demás vienen después sobre los 200. Hay una diferencia brutal entre Musk y el resto, pero Carlos Slim, el mexicano, que está como en lugar 15, hoy por encima de Bill Gates, por ejemplo, para tener una idea qué significa, pues ese Carlos Slim con estos 132.000 millones. Y el estudio plantea, pues, que un elemento grave, digamos, es que buena parte de las personas más ricas del mundo hoy controlan, son los dueños de todas las redes sociales, son los dueños de los programas o las instancias de inteligencia artificial, y les da un control brutal sobre la opinión de todas las personas, como tú, como yo, como los que están oyendo, porque es a través de ellos, de sus algoritmos, etcétera, que estamos percibiendo el mundo. Esto es lo que quería comentar hoy, que tengamos en cuenta esta realidad brutal
de concentración de la riqueza en el mundo, que establece el contexto de lo que realmente ocurre en el mundo y en particular en las grandes redes de comunicación, como son las redes sociales, incluyendo la inteligencia artificial, Adrián. Fíjese, escuchando con mucha atención toda esa descripción que hace sobre el artículo que menciona, sí, a lo mejor un tanto utópica mi opinión, pero irlo reduciendo. Cuando se habla de esos 500 billones de dólares de la riqueza mundial, y cómo, primero, en cuanto a países, son muy pocos los que controlan todo ello, o los que absorben esa riqueza, y luego cuando lo reducimos a personas, pues todavía son más, o sea, es menos la cantidad de personas que tienen todo ese poderío económico, y luego surgen estas preguntas, por eso lo señalo yo así en tono utópico, de entonces, ¿por qué es tan complicado acabar con tanta desigualdad en regiones como África, por señalarlo, porque además siempre ha sido así, pero también aquí mismo en el continente americano, ¿no? O sea, regiones tan precarias y es donde resalta mucho esa inequidad en la repartición de la riqueza, ¿no? Absolutamente, y es obvio que hay que reducir. Nosotros somos de los países más desiguales del mundo. Probablemente el 1% de las fortunas mexicanas, incluyendo a Carlos Slim, pero hay otros, concentran el 70-80% de todo el ingreso en el caso de México. Somos de los países más injustos y desiguales del mundo y no se ha hecho nada en los últimos 8 años. En este gobierno no ha hecho absolutamente nada para que eso sea de otra manera. Y tiene que ver, como lo plantean los especialistas, claramente con políticas públicas. ¿Por qué en México no queremos subir los impuestos? Por la vía de los hechos, que los ricos paguen más. No, este gobierno no se quiere meter con los impuestos, no va a haber reforma fiscal, ya lo dijo el gobierno anterior, y tampoco y solo los gobiernos de izquierda hacen reformas fiscales para tratar de igualar la base social, castigando en el sentido técnico a los que más tienen, pues que paguen más, no que paguen menos. Y la tendencia mundial es que los que vienen en este mismo estudio es que los más ricos del mundo, como Musk, como Bezos, como Soros, como Warren Buffett, etcétera, prácticamente no pagan impuestos y lo hacen de manera legal, y eso se repite en realidades como Bélgica, España, Italia, Francia, Países Bajos, y otra vez México no sería la excepción, en razón a lo que ganan. Pagan impuestos, sí, pero que son muy menores a lo que representan sus fortunas, porque aprovechan condiciones de las propias leyes. Pero esa es la única manera, sería políticas públicas a nivel mundial, a nivel de México, que traten de construir equidad social. Exactamente, al menos en el caso de México, la cuestión de los impuestos, lo decía recientemente la presidenta, que no está contemplado el que los que ganan más o los que se consideran ricos, pues paguen más. Por el momento eso no se va a mover, pero se sigue teniendo un padrón cautivo de los contribuyentes, que es a los que más se les carga y más se les aumenta, y se dejan escapar muchas otras oportunidades. ¿Cuánta informalidad no hay, por ejemplo? Absolutamente. En el caso nuestro, proporcionalmente son los sectores de las clases medias, los que pagan más que los que, en términos proporcionales, que las personas con muchos mayores ingresos. Pero insisto, eso es política pública, y la política pública en materia de construcción de equidad social pasa por una política fiscal que este gobierno, que proteja a los más ricos, porque si no quieres plantear reformas fiscales, pues te conviertes en aliado de los más ricos, pues no lo va a hacer. La única manera de intentarlo hacer, como se intentó hacer Boric, el presidente de Chile, que al final no se lo aprobó el Congreso, como lo trató hacer Lula da Silva, los presidentes que sí son de corte realmente de izquierda, no populistas, nacionalistas,
Y bueno, tenemos toda la política fiscal de los países nórdicos. Hay países, en el caso de Noruega, en el caso de Suecia, en el caso de Dinamarca, que a lo mejor tú puedes pagar el 70 o 80% de tu ingreso en impuestos para poder construir ese nivel de equidad social. Pero bueno, eso pasa claramente, no es utopía lo que planteas, pasa por políticas sociales. Hay países que lo hacen y hay países que no lo hacen, Adrián. Exactamente, y si me permite también abordarle un poquito con lo que arrancó su participación para preguntarle lo siguiente: ¿cree usted que realmente en esto que está ocurriendo con Sinaloa, que para nosotros, para muchos, las pruebas son más que evidentes, para el gobierno federal todavía no lo son, pero me llama la atención que de momento no ha habido una respuesta contundente de Estados Unidos a lo que ya se ha estado argumentando desde la presidencia de la República, de que muestren las pruebas, que si no hay pruebas, pues esto no va a prosperar? La presidenta tiene las pruebas, ella sabe que el ejército tiene las pruebas, el G2 del ejército, que es extraordinario, es sumamente competente y tiene el folder y el seguimiento de cada gobernador, eso me consta por información de los propios altos mandos del ejército, si no en este momento, en otro momento, y siguen esos trabajos del ejército. ¿Por qué la presidenta no quiere aceptar eso? Pues ahí están las preguntas, eso serían las preguntas, porque no se lo permite su líder, mentor y protector, que es López Obrador, porque ella es muy débil y no se puede enfrentar a López Obrador, porque están implicados todos los de Morena, como hay evidencia de por lo menos otros 12 gobernadores de los 23 o 24 que tienen, que están en la misma condición que Rocha, que fueron puestos ahí por el crimen organizado y al final se convierten en empleados del crimen organizado, no solo en aliados, en empleados del crimen organizado. Pero porque entonces se caería todo el proyecto de Morena y por eso prefieren no abrir el espacio a lo que se considera la teoría del dominó, que si golpeas al uno, pues tienes que seguirlo con todos. Bueno, pues esas son las dudas. O la presidenta misma es parte de esta gran mafia encabezada por López Obrador, que cada día es más evidente que es el líder de esa mafia. Por eso fue 5 veces a Badiraguato, un pequeño pueblito que solo es la sede del crimen organizado, de ahí es el Mayo, de ahí es todos, los Mayitos, los Chapitos, el propio Rocha, el senador que también está acusado, todos vienen de El Mayo, son de Badiraguato, y allá fue, ¿te acuerdas?, a saludar a la madre del Chapito o del Chapo. Y bueno, ¿cuál será la actitud de los Estados Unidos? Uno no puede pensar que se van a quedar solo contemplando lo que ellos tienen en la mano y tienen toda la información, porque ahí están, ahí tienen con ellos a los chapitos, que son los que corrompieron y dieron el dinero y encarcelaron a los líderes de los otros partidos el tiempo mismo de la elección. Entonces, pues me parece que los americanos van a actuar en consecuencia. Estoy cierto que debe de haber negociaciones que no sabemos por abajo de la mesa, y que pues espero que la presidenta sea responsable y llame a la patria y no traicione a la patria por defender a su partido y a su proyecto político y nos lleve a todos entre las patas, Adrián. Pues interesante, ambas posturas. Le agradezco mucho, don Rubén. No, muchas gracias a ti y buen día a todas y todos los que nos oyen. Muy buen día.